Amado Padre que te hallas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias porque has tenido bien hasta aquí, Señor, acompañarnos. Y decimos hasta aquí no porque no nos vayas a acompañar el resto de los días, sino porque es un hecho que hasta aquí has estado con nosotros. Te pedimos, por lo tanto, que por favor alejes cualquier maledicencia, cualquier mal espíritu, Señor, o cualquier cosa que quiera boicotear nuestra programación, como también, Señor, la temática que hoy vamos a dar. Pedimos que tú, Señor, nos protejas como lo haces con tus hijos a través de tus ángeles y que podamos tener la plena seguridad de que tú vas a estar con nosotros en todo momento hasta el fin de los días. Pedimos de igual manera una bendición especial sobre aquellos que tienen enfermedad o tienen alguna necesidad especial, ya sea económica, ya sea, Señor, de trabajo, de muchas índoles, de estudio, en fin. Tú conoces cada necesidad y también tienes el poder para suplirlas. Bendícenos también con la sabiduría de tu Espíritu, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro querido hermano Abraham Bausa que por favor nos permita la presentación PowerPoint. Oh, ya se me había adelantado. Muy bien, habíamos presentado, vamos a ponerlo en el slide número 10, en el número 10 para poder recordar lo que vimos ayer de manera tangencial. Hemos visto, ese es el 10, ok, muy bien, hasta ahí nomás. No, un poquito más, hasta ahí, muy bien. Pudimos ver entonces ayer, a través de todo el recorrido que hicimos, cómo la conexión entre Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7, como también la conexión de Apocalipsis 13 con Daniel 8, en el sentido de la obra que el cuerno pequeño hace, junto con ¿qué? Con la bestia indescriptible. Y por eso nosotros llegamos a la conclusión bíblica, esto está equivocado aquí, no puede ser. ¿Ese es el slide 10? Creo que no. Es que son parecidos, pero busca el 10 exactamente para poder mirar, porque me estaba metiendo ya en otro capítulo en este momento. Bueno, como decíamos, habíamos visto la conexión tanto entre Apocalipsis 13 como el capítulo 8 y también el capítulo 7 de Daniel. Muy bien, allí es donde lo quiero. Y habíamos dicho, precisamente, a través de Apocalipsis capítulo 12, habíamos analizado la conexión que tenía Apocalipsis 13, el versículo 5, cuando habla de un periodo de 42 meses, con Apocalipsis 12, donde se habla de ¿qué? De una mujer virgen, ¿verdad? ¿Qué hace en Apocalipsis 12? Está vestida del sol, que dijimos que es la justicia ¿de quién? De Cristo. Vimos todas las evidencias bíblicas, como también que tiene la luna bajo sus pies. Es decir, la mujer que realmente representa una iglesia pura, está vestida de la justicia de Cristo, pero también tiene como fundamento de la iglesia, ¿a qué cosa? Los 10 mandamientos. También vimos que la corona de 12 estrellas que tiene en su cabeza representa el fundamento, sobre todo ¿de qué? De los 12 hijos de Israel o de Jacob, es decir, las 12 tribus de Israel, o también en el caso del pueblo de Israel o de la congregación en el Antiguo Testamento. Pero en el caso de la iglesia cristiana estaríamos hablando de los 12 apóstoles. Ahora, también vimos que está encinta y ese hijo que espera, en este caso es como el anhelo que tiene la madre cuando va a tener su bebé de que pueda nacer, ¿verdad? Y lo ansía con toda su alma. De igual manera, la iglesia o la congregación del Antiguo Testamento anhelaba que llegara o viniese ¿qué cosa? El Mesías o el ungido prometido. Por eso nosotros vimos que toda esta historia de Apocalipsis 12 es paralela precisamente con ¿qué cosa? Con el caso de Moisés o lo que le pasó a Moisés en paralelo ¿con quién? Con Cristo Jesús. En otras palabras, todas las dos historias son de tipo a antitipo, es decir, una figura de lo que va a pasar con Jesús. Ahora, vimos también, entonces ahora, vamos, después de ver todo eso, vimos también que hay un periodo en que el dragón va a perseguir ¿a quién?
va a perseguir a la mujer. Y ese periodo es equivalente ¿a qué? A los 42 meses del capítulo 13 de Apocalipsis, al decir en Apocalipsis 12 y el versículo 6, 1260 ¿qué? Días. Entonces tenemos 1260 días y tenemos 42 meses, que son equivalentes a los 3 años y medio de Daniel capítulo 7. Ahí es donde vamos. Ahora bien, quiere decir que estos 3 tiempos y medio de los cuales estamos acá abajo, que equivalen ¿a qué? A 3 años y medio, que equivalen a 42 meses, que equivalen a 1260 días, es decir, un periodo está en años, el otro está en meses, el otro está en días, pero es completamente ¿qué? Equivalente, ¿verdad? Como lo hemos visto hasta ahora. Ahora bien, pero necesitamos ver algo más muy importante. ¿Y qué es eso algo más? Lo que necesitamos ver es que a esta altura de nuestro estudio, de nuestra conferencia, es que los días proféticos o días que se han anunciado como un cumplimiento de algo, son en realidad años, es decir, años literales. Es decir, que cuando la Biblia habla de un día profético, realmente ese día profético está representando un año literal. Este principio, el principio profético o de interpretación día por año, lo encontramos en diferentes partes. Por lo menos vamos a presentar 2 o 3 pasajes. Veamos, por ejemplo, el primer pasaje, que es muy claro, y no obstante voy a tratar de contextualizarlos, y es el de Números, capítulo 14 y el versículo 34. En este capítulo nosotros encontramos lo siguiente. Aquí es cuando Moisés se encontraba ¿qué? Cerca de entrar ¿a dónde? A Israel, a la tierra de Canaán. Pero antes de hacer eso, ¿qué hizo Moisés? Lo que hizo Moisés fue enviar 12 ¿qué? Espías para que reconocieran la tierra de Canaán. Y cuando estos espías llegaron nuevamente ¿hasta dónde? Hasta el campamento de Israel, nuevamente en el desierto, dieron un informe. Este informe no era tan bueno como originalmente esperaba Moisés que se diera, sino que 10 de esos espías dieron un informe negativo, es decir, un informe que desanimaba ¿a quién? Al pueblo para avanzar frente ¿a quién? A Canaán. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que comenzaron a hablar de que en esa tierra habían gigantes, y era verdad, había gigantes, había una raza de gigantes que eran los hijos de Anac. Y esos hijos de Anac, créanme que eran gigantes. Los basquetbolistas de la NBA les quedan chiquiticos. De hecho, Abraham sería un pigmeo al lado de ellos, con todo y sus 2 casi metros. Quiero decirles, estos hombres medían alrededor de 3,5 metros. De hecho, la Biblia presenta, por ejemplo, el tamaño de la cama de uno de ellos, que era totalmente en hierro. ¿Y saben cuánto medía? 4,6 metros. ¿Qué les parece? Tremendamente grande era este hombre que se acostaba en esa cama. Ahora bien, lo que nosotros vemos también es que aparte de decir la verdad, también exageraban y decían, pero también la tierra se come a sus moradores. Por favor, eso pasó, pero por castigo de Dios, que se comieron a todos los que se rebelaron en la rebelión de Coreb, pero eso era por castigo de Dios y en el desierto, no en Canaán. Por otro lado, también ellos trajeron racimos de uvas que tenían que traerlo entre 2 personas, de tal manera que estaba mostrando que la tierra era próspera, pero según ellos, no, pero esa tierra, los habitantes de esa tierra son muy bélicos. Eso era verdad, eran muy, muy guerreros. Las ciudades son amuralladas, también era verdad, pero el pueblo acababa de salir de Egipto, que equivalía a salir ¿de qué? De la potencia actual en ese momento, y sin embargo, no habían tenido que hacer nada. Dios había luchado por ellos, y era lo que Dios iba a hacer. Solo Caleb y Josué dieron un buen informe. Y solo ellos, junto con todos los menores de 20 años hacia abajo, pudieron entrar a la Canaán.
Así que, ¿qué? Dijo Dios, ya que todo el pueblo comenzó a creerle al informe de los 10 espías y a decir, hubiéramos querido más bien morir en el desierto que venir aquí a morir en manos de los cananeos. Entonces Dios les cumplió el deseo y les dijo, ok, ¿ustedes quieren morir en el desierto? Pues quiero decirles que eso va a suceder y ninguno de ustedes mayor de 20 va a pasar al desierto, a Canaán, a la tierra prometida, sino que va a morir aquí en el desierto. Así que, conforme, versículo 34, Números 14, 34, conforme al número de los días, ¿cuántos días? De los 40 días en que reconocisteis la tierra, es decir, que estuvieron espiando la tierra, 1 mes y 10 días, llevaréis vuestras iniquidades, 40 ¿qué? Años, 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces notemos que según la Escritura, por cada día que los espías estuvieron en la tierra de Canaán, Dios les iba a hacer quedarse en el desierto 40 años. Es decir, que está establecido el principio día por año, pero no solamente aquí con un solo pasaje, hay muchos más pasajes y lo podemos notar, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 6 vemos algo muy parecido respecto a lo que Ezequiel está presentando. Ustedes saben, Ezequiel es un profeta que de los más importantes, ¿no? Ezequiel capítulo 4 y verso 6 dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 4, verso 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y noten el principio, día por año te lo he dado. Aquí vemos también gráficamente que se da el principio de día por año, así como en Números capítulo 14, verso 34. Ahora bien, lo interesante de esto es que no solamente Dios hablaba del principio por año, sino que en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, se utilizaba el cómputo de un día por 1 año. Por ejemplo, en el caso, no sé si recuerden la historia de Génesis 29, donde nosotros encontramos en esa historia a Jacob. ¿Recuerdan que Jacob le quitó la primogenitura a quién? A su hermano Esaú, y tuvo que huir al engañar a su padre Isaac hacia la tierra de su tío Labán, el tío que por el lado materno. Y resulta que Labán, pues al llegar allí lo recibe, claro, es su familia, en fin, pero también se da cuenta que tener al muchacho es una bendición. ¿Por qué? Porque el muchacho todo lo que tocaba lo prosperaba, parecido al caso de ¿qué? De José. Así que, ¿qué cosa hizo? Bueno, ya que Jacob se había enamorado de una de sus hijas, aprovechó y le dijo, listo, mira, trabaja por ella porque tú no tienes nada, así que trabaja por ella. Y entonces, al trabajar por ella, trabajó 7 años, pero fue engañado como él engañó a su papá, y le metieron gato por liebre, como decimos en Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces, en vez de entregarle a la mujer que él quería, le entregaron fue a Lea, a la hermana. Y entonces le dije, cuando ya lo engaña y dice, oye, pero tú me engañaste, y dice, no hay problema, mira, todavía puedes, la costumbre es tomar la mayor, pero tú puedes venir y trabajar otros 7 años por la otra. Noten la forma como él se lo dice en el capítulo 29 y el versículo 27. Dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros, ¿qué? 7 años. Pero una semana, ¿qué es? Una semana son 7 días. Pero noten que los 7 días representaban ¿qué? 7 ¿qué? 7 años. Así que el principio de qué, y hay muchos más pasajes obviamente, pero el principio de qué, de día por año, está firmemente establecido en qué, en las Escrituras. Así que tenemos entonces, ahora sí vamos a Apocalipsis, capítulo 12, tenemos que en Apocalipsis 12 estamos hablando en el versículo 6 de 1260 ¿qué? Años. Noten lo que dice acá. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días proféticos, equivalentes ¿a qué?
a 1260 años. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, veo que sí, veo que están muy conectados conmigo. Espero que también nuestros internautas. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí, en este momento, es algo muy interesante. Y es, al ver las características que tenemos acá, notamos entonces que, ¿podrías quitarme esta parte de acá? Gracias. Que el tiempo y medio tiempo, que son los 3 años y medio o 1260 años, como lo hemos visto, es un periodo que debemos saber dónde ubicarlo. Ahora, para poder entender cuál es, a quién se refiere el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerno pequeño, ¿qué hace? Lo que hace es tumbar o arrancar 3 cuernos, o sea, 3 reinos, y de los 10 que habían salido. ¿De dónde deben salir esos reinos? Esos reinos tienen que salir, ¿de qué parte? De Roma. Ahora, nosotros sabemos que el Imperio Romano tuvo algo muy particular. Lo particular es que este Imperio Romano, que nació en el año 168 a.C., tuvo una división. ¿En qué sentido? El Imperio Romano era bastante vasto. Llegaba hasta el norte de Europa, tomaba la parte de Asia, toda la parte de Asia, sobre todo el Medio Oriente y más arriba. También sabemos que tomaba mucha parte de Europa y llegó inclusive hasta Inglaterra, quiero decirles para aquellos que tal vez no lo sabían. Y entonces, habían 2 flagelos o 2 flancos, que era la parte occidental del reino en Roma y la parte en Turquía, que también era debilitada por los constantes ataques de los turcos mismos, como también de los pueblos árabes y persas. Ahora, lo que nosotros sabemos es que en el siglo IV, más bien, el emperador Constantino hizo varias cosas que son muy relevantes y por eso lo vamos a nombrar. Una de las cosas que hizo fue trasladar la capital del Imperio Romano, de Roma, a Constantinopla, una ciudad que él mismo fundó con su nombre y en su honor. Constantinopla es lo que hoy conocemos como Estambul. ¿En dónde? En Turquía. Para fortalecer el flanco del oriente que estaba siendo atacado constantemente. Lo tremendo es que también el flanco occidental había sido hostigado durante muchos siglos por los pueblos bárbaros que bajaban de las estepas y también de la parte norte, los pueblos germanos, por ejemplo, pero era una veintena de ¿qué? De pueblos que constantemente hostigaban al imperio occidental. Cuando Constantino hizo esto en el siglo IV, el hostigamiento y los ataques fueron aumentando de manera paulatina, hasta que en el año 476 el imperio occidental, la parte occidental de Roma, cayó o sucumbió bajo estos pueblos bárbaros. De tal manera que desde el año 476 en adelante ya no se habla de ¿qué? Del imperio romano, sino que se habla de los pueblos bárbaros que invadieron a este imperio por este costado. La parte oriental, en cambio, continuó durante 1000 años más, hasta el siglo XV, que sabemos nosotros. Ahora bien, de acuerdo a lo que estamos diciendo, quiere decir entonces que los 10 cuernos son una representación ¿de qué? De estos, ¿dónde están los 10 cuernos? Los 10 cuernos son una representación de estos pueblos que invadieron a Roma en la parte occidental. Podríamos nombrar algunos por lo menos, a los ostrogodos, los visigodos, los érulos, los vándalos, los germanos, los alemanes, los lombardos, los anglosajones, en fin, muchos de estos pueblos que finalmente se establecieron allí y que vamos a hablar más de ellos después. Así que la cuarta bestia, cuya prolongación de los 10 cuernos realmente es una transición de Roma a estos reinos bárbaros, debe ubicarnos a nosotros para entender dónde iba a nacer el cuerno pequeño, porque tendría que ver con todos estos reinos que están invadiendo Roma.
¿Qué quiero decir con ello? Ya nosotros habíamos dicho o habíamos ubicado que el cuerno pequeño, que el cuarto reino, es decir, Roma, iba a nacer o iba a salir ¿de dónde? Del poniente, es decir, del occidente. ¿Recuerdan que vimos eso anteayer? Muy bien. Pues estamos ubicados en que Roma está más al occidente, más al poniente que ¿quién? Que Grecia, que también habíamos visto en Daniel 8 que iba a salir ¿de dónde? Del occidente. Ahora, más al occidente está Italia o Roma en este caso. Pero también sabemos que no puede aparecer antes de ¿qué? De la caída del Imperio Romano, que es en el siglo V, año 476 después de Cristo. Es decir, que estamos en Occidente y después del siglo V. Pero en el siglo V aparecen, más o menos desde el siglo IV hasta el siglo VI, aparecen ¿qué cosa? Los pueblos bárbaros invadiendo ¿qué cosa? El Imperio Romano Occidental. Así que el cuerno pequeño debe estar más hacia ¿qué? Del siglo V para allá. ¿Van bien hasta ahí conmigo? ¿Me van siguiendo? Ok. Ahora, de acuerdo a eso, tenemos entonces una fecha. El cuerno pequeño debe aparecer del siglo VI en adelante o por el lado del siglo IV en adelante. Pero vamos a tener otra señal que nos va a ayudar mucho, no solamente a saber el punto cardinal y más o menos el tiempo en que aparecería o se levantaría este cuerno pequeño, sino que también vamos a ver a través de que de las grandes cosas que hablaba y de lo que hizo, que es hacer guerra contra los santos y cambiar los tiempos y la ley, lo que realmente está haciendo la identidad de este pueblo. Dijimos nosotros en Apocalipsis 13 y en el versículo 5 que las cosas grandes que hablaba este cuerno, ¿qué cosas eran? Blasfemias. Así que necesitamos entender qué es una blasfemia, bíblicamente hablando, para poder saber a quién se está refiriendo la Escritura al hablar del cuerno pequeño. En el capítulo 2 de Marcos, nosotros encontramos algunas cosas muy interesantes, como es lo siguiente. En Marcos capítulo 2 y en el versículo, bueno, vamos a tomar tal vez el contexto para entenderlo, y para ello vamos a leer el versículo 5, pero antes de leerlo quiero decir o narrar lo que está pasando allí. Jesús, como siempre, estaba predicando, y al predicar la gente se aglomeraba a escucharlo. ¿Y qué aconteció? Llegó un día donde había tanta gente que no podía entrarse por la puerta a escuchar. Así que unas personas que traían un paralítico, lo que hicieron fue destapar el techo y pasar el paralítico para que fuera sanado por Jesús a través del techo. Lo bajaron por el techo. Cuando esto acontece y Jesús viendo la solidaridad y el altruismo de ¿quién? De sus amigos, lo que hace es que pararse y atender al paralítico y decirle, versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, noten la respuesta que de los que estaban allí sentados, especialmente entre los líderes. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, líderes de ¿quién? De Israel, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones, es decir, en sus mentes. Ya sabemos que corazón es equivalente a la mente. Versículo 7, ¿por qué habla este así? Y noten lo que dice en referencia a Jesús. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios. Notemos entonces que para los escribas Jesús no era ¿quién? Dios, sino solamente un maestro de callejero, ambulante, que mantenía predicando en las calles. Pero para ellos Jesús no era Dios, como lo es para nosotros, quien hemos aceptado su sacrificio en la cruz. Así que para ellos, que Jesús estuviera diciéndole a alguien, tus pecados te son perdonados, era literalmente una ¿qué? Una blasfemia. ¿Por qué? Porque ningún ser humano debe pretender perdonar pecados. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Entonces, cuando alguien me ofende, ¿yo no le puedo perdonar? Sí, ese tipo de pecados sí. Si la ofensa es personal, yo puedo perdonar al que me ofendió. Pero aquí estamos hablando de los pecados de toda su vida.
¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Lo está eximiendo o más bien perdonando todo aquello que haya hecho a cualquier persona, incluyendo a Dios. ¿Están conmigo? Es a este contexto que se está refiriendo. Así que un hombre pretenda perdonar pecados es ¿qué cosa? Una blasfemia en la Biblia. Qué interesante. Ahora, en el capítulo 10 de Juan encontramos también otro tipo de blasfemia. Noten lo que dice Juan capítulo 10 y el verso 30. Al decir, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Muchas veces habían tratado de apedrearle. Esta es una de ellas. Verso 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por qué cosa, por la blasfemia que has dicho, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. Entonces tenemos que la blasfemia en el contexto bíblico es decir una mentira, es decir que un ser humano pretenda ser Dios, es decir, ocupar el rol de Dios o el lugar de Dios o las funciones que Dios hace, como por ejemplo que perdonar pecados. Ahora, con esto creo que ya tenemos todo. Saben, esto es como decimos en Latinoamérica, blanco es, gallina lo pone y frito se come. De igual manera podemos decir, tenemos que este reino es un reino que se levanta en Occidente. Es un reino que se levanta entre el siglo IV y el siglo VI. Es un reino que derriba a 3 pueblos bárbaros. Y fuera de eso, tiene algo diferente. Y es que el cuerno pequeño también es representado como una iglesia. ¿Recuerdan o no? ¿Ok? También es representado como ¿qué? Como una iglesia. O sea que es un reino político religioso. Y esa combinación hace que sea diferente ¿a qué? A todos los reinos anteriores. Como habíamos dicho, el cuerno pequeño era diferente. Era lo que marcaba la diferencia entre la cuarta bestia y las demás. Así que la pregunta es, ¿qué iglesia o movimiento religioso u organización tiene qué cosa? Tanto un poder político como un poder religioso combinados. Y antes de decirlo, yo quiero aclarar a mis oyentes, no solamente a ustedes aquí en el auditorio, sino también a aquellos que nos ven por la internet. Y es, al revelar el nombre de este movimiento o de esta iglesia, no estamos hablando en contra de qué cosa, en contra de los individuos, es decir, de las personas que hacen parte de esta iglesia o de este reino, sino de qué, del movimiento o del reino como tal y las cosas que hace y que ha hecho. ¿Ok? Hago esa pequeña salvedad. Ahora, como les decía, ¿quién pretende perdonar pecados? El único movimiento o reino que se ajusta ¿a qué? A toda esta descripción no es otro que la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué católica? La palabra católico significa universal. ¿Y cómo llegó a suceder esto? Yo voy a contarles la historia rápidamente, o lo más rápido que pueda. Lo primero que quiero decir es, la iglesia primitiva, es decir, la que Jesús dejó fundada, que es la iglesia apostólica en el primer siglo, cuyo fundamento eran los 12 apóstoles, fue bombardeada por diferentes herejías, tanto que en el libro de Hechos, el apóstol Pablo ya anunciaba estos ataques en el capítulo 20 y en el versículo 28 en adelante. Dice así, versículo 29 mejor, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán ¿a qué cosa? Al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Notaron eso? De entre los mismos cristianos, en Hechos 20 y el versículo 30 nos muestra que ¿qué? Que iba a ¿qué? Que iba a haber muchos que se levantarían como lobos rapaces. ¿Para qué? Para arrastrar muchos de los discípulos de Dios. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ¿qué? A cada uno de vosotros. Ahora, lo que vemos es que desde el primer siglo, y esto lo constata también el apóstol Pedro, el apóstol Juan, aparte de las cartas de Pablo, donde muchas doctrinas de gnosticismo y de otro tipo de ¿qué? De doctrinas o herejías trataron de incluirse o meterse o mezclarse con ¿qué cosa? Con las doctrinas cristianas del primer siglo. Pero, como sabemos, el último discípulo, que fue Juan, murió a finales del siglo I, más o menos en el año 96, 98 del primer siglo. Así que, ¿qué pasa? Después de ¿qué? Del segundo siglo de la era cristiana, los ataques de ¿qué? De Satanás frente a la iglesia de Dios se intensificaron. Y la iglesia de Dios, pasó de ser una iglesia perseguida por Roma y también por los judíos, pasó a ser una iglesia que fue la iglesia del Estado. Y ya voy a explicar eso. Antes de explicar eso, quiero decirles que en el principio la iglesia cristiana no se conoció como iglesia o como religión, ni tampoco como iglesia cristiana, sino que los creyentes de Jesús se les conoció inicialmente como una secta del judaísmo. En el tiempo de Jesús habían alrededor de 6 sectas judaicas, como eran cuando hablo de sectas quiere decir iglesias o sinagogas que ¿qué hacían? Que profesaban el judaísmo. Esas seis iglesias o sinagogas o sectas son los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos y los escribas. Es decir, que la secta de ¿qué? De Jesús, que se le llegó a conocer como el camino, ¿ok? Era realmente una séptima secta de ¿qué? Del judaísmo. ¿Dónde está eso? Bueno, está en muchas partes. Voy a mostrar solamente algunos versículos para que me rinda. En el capítulo 9, precisamente Pablo, cuando está persiguiendo a los cristianos, dice, y le pidió, Hechos 9:2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, y noten lo que dice, de este camino los trajese presos ¿a qué? A Jerusalén. Noten que camino está con C mayúscula, porque ahí es un nombre propio, es el nombre directo de ¿qué cosa? De los creyentes en Jesús. Tal vez porque Jesús había dicho en Juan 14:6, yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. La palabra cristianos viene de la palabra Cristo y es una palabra griega que es el equivalente a Mesías, que es en el hebreo que significa ungido. La palabra cristianos solamente se vino a utilizar en Antioquía, es decir, en Asia Menor, mucho tiempo después, como lo presenta precisamente Hechos capítulo 11 y el versículo 26, y donde dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, la iglesia cristiana o el camino o los nazareos, como se les llamaba también, comienza realmente como una iglesia ¿de qué? Del judaísmo o una sinagoga del judaísmo. Por lo tanto, guardaba el sábado, por lo tanto, guardaba la Pascua y todas las cosas que el judaísmo enseña y hace. Pero, como les decía, a partir del siglo segundo, tercero en adelante, es más, del siglo primero, los cristianos trataron de comenzar a separarse un poco ¿de qué? Del judaísmo como tal. ¿Por qué?
Porque en el año 70 hubo una revuelta grande y fuerte donde en Jerusalén. Realmente comenzó desde el año 66, pero en el año 70 fue su clímax y la ciudad fue completamente ¿qué? Destruida. Todos los judíos desde ese año en adelante, del siglo I, año 70 después de Cristo, fueron expulsados de Jerusalén. Es decir, el conflicto palestino-israelí que comienza en 1948, realmente data desde ese entonces, cuando todos los judíos son expulsados de Jerusalén y por lo tanto ellos salen a lo que se llaman la diáspora, es decir, los judíos que se encontraban fuera de Jerusalén y se encontraban entre sí, se unían en sinagogas, a lo que le llaman diásporas, y ¿qué hacían? Y comenzaban ¿a qué? A continuar sus tradiciones, pero fuera de ¿qué? De su tierra. ¿Voy muy rápido? Muy bien, necesito avanzar porque hay mucha información. Ahora, luego, ¿qué pasó? Luego, cuando ellos son esparcidos en todo el imperio, llega un momento donde también comienzan ¿a qué? Comienzan a ser perseguidos también por lo que creen. Sobre todo en el siglo IV, a principios del siglo IV, sucede que llega un emperador romano que supuestamente y entre comillas fue el primer emperador romano cristiano, que es Constantino el Grande. Este hombre, cuando llega ¿a dónde? Al trono de Roma, se da cuenta que el pueblo que va a gobernar está dividido en dos grandes religiones. Estas religiones son el cristianismo, que era la religión de los pobres, de los esclavos que estaban en el imperio, que no eran pocos, y también el mitraísmo, que era la religión de los nobles y del mismo emperador y de todos los generales, es decir, de toda la crema innata de Roma. ¿Qué era el mitraísmo? El mitraísmo era una religión de origen persa, igual que el zoroastrismo, que es más famoso, y que había pasado a través de ¿qué? De las invasiones de Grecia a Persia, había pasado a Grecia. Recuerden que los griegos creían de todo, e inclusive tenían, como dice el apóstol Pablo, altares de todos los dioses e incluso tenían un altar al Dios no conocido. Que entonces, ¿qué hace Pablo? Pues yo vengo a hablarles del Dios no conocido que es Jehová, y comienza a predicarle. Y si ellos lo escuchan, porque eran ávidos de todo lo que la gente creía. Recuerden que Grecia era la cuna de ¿qué? Del conocimiento del mundo antiguo. Ahora bien, lo que vemos es que a través de ¿qué? De Grecia pasa a Roma esta religión. Es decir, de Persia a Grecia y de Grecia a Roma. Ustedes saben que los romanos eran famosos de haber copiado muchas cosas de los griegos. Toda la mitología griega fue copiada literalmente. Lo que hicieron fue cambiarle los nombres a los dioses y ponérselos a los nombres romanos. Ahora, resulta que había una serie de similitudes entre ¿qué? Entre el mitraísmo y el cristianismo. Y lo que hace ¿quién? Lo que hace Constantino es mezclar las dos ¿qué? Las dos filosofías. Esto se llama un sincretismo. Es la palabra técnica para describir esto. Cuando dos filosofías se fusionan en una, esto se llama un sincretismo. Pues quiero decirles que tanto que el cristianismo como el mitraísmo se fusionaron. ¿Por causa de quién? De Constantino. Ahora, ¿qué pasaba? Como la mayoría de los judíos estaba siendo expulsados del imperio, entonces los cristianos no vieron a mal hacer ¿qué? Esta combinación, sobre todo ¿por qué? Porque muchos de ellos ya no querían celebrar la Pascua en el día 14 de Nisan, como normalmente se celebraba, sino que comenzaron a celebrarla en fechas diferentes para diferenciarse cada vez más del judaísmo. Cuando Constantino comenzó a ordenar por edicto, estamos hablando del año 321 después de Cristo, de que se debía guardar el domingo como día de ¿qué? De descanso, en vez del sábado judío, ¿ven? Que era el que guardaba la iglesia cristiana en el principio. No tuvieron tampoco reparo. ¿Por qué? Porque de esa manera también se iban ¿a qué?
alejar cada vez más del judaísmo y de esa manera no iban a ser echados ¿de dónde? Del imperio, ya que muchos cristianos tenían sus negocios y ahora que iba a ser la religión del imperio, pues iban a prosperar. Entonces, claro, vieron a bien, sobre todo la iglesia en Roma, separarse cada vez más de las tradiciones judías. ¿Qué pasó entonces? Lo que nosotros vemos acá es que el obispo, todos los obispos, obispo significa anciano, igual que presbítero en griego, eran realmente iguales, eran las cabezas ¿de qué? De todas las iglesias como ancianos. Y quiero decirles, ninguno se creía más que el otro, pero cuando la iglesia cristiana fue ¿qué? Fue la iglesia o la religión oficial del imperio, el querido obispo ¿de qué? De Roma comenzó a sacar pecho y a decir, oh, yo mando por encima de los demás. Pero Dios había dicho que todos éramos ¿qué? Consiervos, hermanos, inclusive consiervos ¿de quién? De los mismos ángeles. Pero esto hizo que ¿qué? Que se mezclara las dos filosofías y finalmente apareciera lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Recuerden que dijimos que católica es porque ahora iba a ser universal. Eso es lo que significa la palabra católico. Iba a ser la iglesia ¿de qué? De todo el imperio romano. Ahora, hasta aquí entonces nosotros vemos algo. Lo que vemos es lo siguiente. Hemos visto hasta aquí cómo las grandes palabras que hablaba esto eran blasfemias. La pregunta es, ¿cuáles son esas blasfemias? Ustedes saben que esta iglesia, la iglesia más popular hoy en día y durante mucho tiempo, es una iglesia que tiene lugares específicos ¿para qué? Para perdonar los pecados. Se llaman ¿cómo? Confesionarios. Allí el padre o el sacerdote se sienta a escuchar los pecados de la gente y finalmente, ¿qué hace? Le dice, tus pecados te son perdonados, igual como lo hacía Jesús, pero estas personas son hombres. O sea, no están facultados ¿para qué? Bíblicamente hablando, para perdonar pecados. Por lo tanto, esto es una blasfemia. Pero como si fuera poco, el máximo pontífice o sacerdote dentro de esta iglesia popular se hace llamar el vicario de Cristo. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? ¿Ok? Bueno, pues resulta que, ¿recuerdan cuando en Juan 10 vimos que a Jesús lo iban a apedrear porque se hacía pasar por Dios, según los judíos? Pues quiero decirles que el tomar un título como ese, vicario de Cristo en la tierra, es un nombre blasfemo. Precisamente nosotros sabemos, según el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, lo siguiente. Primera de Timoteo nos presenta en el capítulo 4, Segunda de Timoteo, estoy perdido, es Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos presenta lo siguiente. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, o vicario, o intercesor, o representante entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y quién era nuestro representante en ese tiempo? Jesús era el representante o vicario o intermediario entre Dios el Padre y nosotros. Es decir, Dios el Hijo era el intermediario entre Dios el Padre y nosotros. Pero cuando Él se fue, según Juan 14 y Juan 16, dejó un representante en su lugar. ¿Y ese representante es quién? El Espíritu Santo. ¿Quién también es quién? Dios. Así que el lugar de intermediario, de vicario, de representante entre el Dios el Padre y nosotros, siempre es uno igual al Padre en el sentido de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, nosotros vemos que si el mayor prelado o el mayor representante de esta iglesia popular toma el título de representante de Dios, está tomando un nombre que sobre sí blasfemo. ¿Ok? Precisamente ese nombre blasfemo está en Apocalipsis 13, que es el libro que estamos nosotros analizando. En el versículo 18 se nos amonesta frente a ese nombre blasfemo, al decir,
aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Estoy en Apocalipsis 13:18. Y su número es, ¿qué cosa? 666. Vamos a ver rápidamente acá algo interesante. Ya vimos hasta ahora que el cuerno pequeño o la bestia indescriptible equivale ¿a qué? A Roma imperial. Que luego los 10 cuernos o los 10 dedos de los pies equivalen por lo menos a 10 de las tribus bárbaras que invadieron el imperio occidental. Y finalmente acabamos de darnos cuenta que el cuerno pequeño equivale ¿a qué? A Roma papal, que es precisamente el poder del que estamos hablando. Pero ahora hemos hablado del nombre blasfemo y quiero mostrarles un cuadro bien interesante sobre ese nombre blasfemo. Aquí está. Noten lo que aparece acá. Ese nombre blasfemo, como les dije, es el Vicarius. Esto es latín, ¿ok? El Vicarius Philippi Dei. Esto en español sería equivalente a representante de ¿quién? De Dios en la tierra. Es Vicarius el representante, intermediario o intercesor, Philip tierra y Dei Dios en latín. Tanto el latín como el griego, el arameo, el hebreo, el sumerio, mejor dicho, una cantidad grande de ¿qué? De idiomas que se les llaman lenguas muertas, en la antigüedad tenían equivalencia numérica. ¿Qué quiere decir eso de equivalencia numérica? Quiere decir que las letras tenían equivalente en números. Por ejemplo, nosotros conocemos en el latín los famosos números romanos que hasta el día de hoy todavía los utilizamos. Así que cuando la escritura dice que el nombre tiene una equivalencia numérica, podemos decir que Vicarius Philippi Dei es un nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque según este nombre, Vicarius, por ejemplo, la V equivale en el español ¿a qué? A 5. La I a 1. La C a 100. La A no tiene equivalencia numérica, la R tampoco, pero la I dijimos que a 1. La V es la misma de arriba, sería 5, y la S no tiene equivalencia numérica. Así que nosotros tenemos, sumando todos estos números, tenemos 5, 6, 100, 107, 112, ¿verdad? Philip, la F no tiene equivalencia numérica, la I sí tiene equivalencia numérica, sería ¿qué? 1. La L tiene equivalencia numérica, que sería ¿qué? 50. La I 1 y la I 1. En total, 53. La D tiene equivalencia numérica, que es ¿cuál? 500. La E no tiene equivalencia numérica y finalmente la I 1. En total sería 501. Al sumar estos números nos da obviamente 1 y 3, 4 y 2, 6. 0, 5 y 1, 6, y finalmente 5 y 1, 6, es decir, 666, que es un nombre blasfemo claramente identificable para este líder de este reino. Pero ustedes dirán en este momento, pero hasta donde entendemos, esto es una iglesia, tal vez es una iglesia muy popular, pero no es un reino o no es un gobierno. Claro que sí. La iglesia católica es realmente un reino o un país dentro de otro país o un reino dentro de otro reino. En Europa es muy común encontrar los principados, por ejemplo, que son reinos o países dentro de otros países, como por ejemplo el Principado de Mónaco, que queda en Francia, pero es totalmente aparte, o el Principado de Andorra, que queda en España, o el de Liechtenstein, y en este caso el Vaticano, que es un país que de 7 hectáreas, un territorio muy pequeño como el Principado de Mónaco y los demás, y que tiene su propio gobernante, el Papa, que tiene su propia guardia, es decir, su propio ejército, la Guardia Suiza, que son pagos precisamente para servir allí, tienen su propia moneda, su propio banco, su propia economía, su propio idioma, el latín. Allí se habla todavía el latín, ¿ok? Pero lo más interesante de esto es que es un poder que se reconoce como un poder político religioso. Por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II murió, ¿cuántas personas fueron al sepelio?
¿Cuántas personas? No del común, sino jefes de Estado. ¿Fueron a qué? Al sepelio de qué? Del Papa Juan Pablo II, más de 200, quiero decirles. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los jefes de Estado solamente van a los sepelios de sus homólogos, es decir, de otros jefes de Estado. ¿Están conmigo hasta aquí? Pero lo más interesante es que los países, para poder comunicarse entre sí, tienen algo que se llama cancilleres o embajadores, que son sus representantes en cada país. Los embajadores de esta iglesia popular son los famosos cardenales, ¿ok? Son sus representantes y su voz en cada país, donde obviamente esta iglesia interviene en todo lo que se llame política, ¿ok? Incluyendo su líder, obviamente, que hasta el día de hoy todavía lo hace. Ahora, lo que nosotros estamos viendo entonces es ¿qué cosa? Que ya podemos regresar acá. Lo que vemos hasta aquí es sencillamente que esta iglesia, ok, vamos atrás un poquito aquí, ok, más adelante, ok, más atrás. Aquí. Sabemos entonces que esta iglesia intentó cambiar los tiempos y la ley. Vimos que lo hizo Constantino, pero precisamente a Constantino no lo podía haber hecho si los mismos cristianos no hubieran aceptado este cambio, ¿ok? Pero este cambio es un cambio forzado, que no tiene autoridad bíblica. No existe un solo pasaje en la Biblia que autorice ¿a qué? Al cambio hacia qué? Del sábado al domingo. Eso no existe. Ahora, ¿cómo se aplica, por ejemplo, que iba a ser guerra contra los santos? Una de las características también prominentes durante el tiempo de 1260 años, que empieza cuando, según lo que nosotros entendemos, ese tiempo empieza en el año 538. ¿Por qué 538? ¿Cuál es el soporte de ese evento? Resulta que en el año 508, y eso tiene que ver con las profecías, los periodos proféticos de Daniel 12, que obviamente no voy a poder tratar aquí por causa de tiempo, en el 508 sucede algo muy importante con la iglesia popular, y es lo siguiente: cuando llega el rey franco, Clodoveo, o Ludovico, como también se le conoce, llega a invadir Roma en la parte occidental. Ya no estaba el emperador allí, sino que es decir, no había ninguna autoridad o figura importante que no fuera el obispo de Roma. Y precisamente cuando llega ¿quién? Cuando llega Clodoveo y entra a Roma, a la ciudad, se encuentra como figura solamente ¿a quién? A el obispo de Roma, quien le dice lo siguiente: mira, chico, tú tienes el poder militar y político. Estamos hablando del rey de los francos. Los francos son los que fueron finalmente los franceses. Y el Papa le dice: mas yo ostento el poder religioso divino. Y a la persona que yo unja como rey, es decir, que se arrodille frente a mí y yo le ponga las manos y la corona, toda su descendencia serán reyes. ¿Te interesa? Y Clodoveo le dijo: ¿dónde te firmo? Claro que sí. Así que, ¿qué? Clodoveo le dijo: ¿qué hay que hacer? Y lo que le dijo el Papa fue: lo que tienes que hacer, el obispo de Roma, fue poner todo tu ejército, tu poder político a mi servicio, al servicio de la iglesia, y implantar todo lo que es el cristianismo por todo el reino. Pues finalmente así sucedió. Precisamente los tres cuernos o los tres reinos bárbaros, de hecho, que tumbó, fueron en su orden, más o menos los érulos, los visigodos y los ostrogodos, que fueron los últimos en caer en el año 538. Ahora, ¿por qué cayeron estos tres reinos? ¿Por qué entraron en conflicto con el cuerno pequeño? Porque estos reyes, bárbaros, cuando entraron también a Roma, estos reyes eran paganos, es decir, no creían el Dios
en el Dios Jehová, sino que tenían sus diferentes creencias. Y cuando llegaron a Roma, fueron cristianizados también, pero por disidencias ¿de qué? Del cristianismo. A partir del siglo IV, cuando la iglesia cristiana fue establecida como la iglesia del reino, hubo muchas discusiones sobre muchos tópicos, pero en especial uno, que era sobre el tema de la cristología. Es decir, la discusión entre si Jesús era solo Dios, solo divino, o solo humano, o ambas cosas, 100% humano y 100% divino. Una de estas creencias se le llama arrianismo, que es lo que creen una iglesia en la actualidad en el mundo, y que precisamente tiene que ver con lo que enseñó un obispo de la iglesia cristiana en el siglo IV llamado Arrio. Este hombre enseñó que Cristo era un ser creado, era solamente humano, pero que fue honrado por Dios por haber sido un ser humano o una criatura muy buena. ¿Me hago entender? Entonces, estos reinos que nombré aceptaron el arrianismo en contra de lo que la iglesia popular creía y por lo tanto fueron subyugados por lo que creían, por ser considerados herejes, y de esta manera cumple lo que la profecía también presentaba. Ahora, vamos acá cuando dice que iba a hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. El hacer guerra contra los santos implica muchas cosas. Por ejemplo, entre esas cosas implica que en el siglo XI hasta el siglo, estamos hablando del siglo XI hasta el siglo XIII, la iglesia popular levantó alrededor de 8 cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Eran ejércitos armados en el nombre de Dios, y precisamente en el escudo traían la cruz de Cristo para recuperar lo que supuestamente era la Tierra Santa. Eso no eran sino ejércitos para robar y masacrar a la gente. Pero más grave aún fue cuando en el tiempo de la Reforma Protestante, esta iglesia literalmente quemó y torturó ¿a quién? A muchas personas por tan solo leer la Biblia o traducir la Biblia ¿a qué? A los idiomas seculares. El que nosotros hoy en día podamos leer la Biblia en nuestro propio idioma se debe a hombres que dieron su vida por ello, como en el caso de Juan Hus, en el caso de Martín Lutero al alemán, Juan Hus al francés, Wycliffe al inglés, en fin, en todos los idiomas seculares. Antes solamente habían Biblias escritas ¿en qué? En latín o en hebreo o en arameo o en griego. Pero el resto todo estaba, todos los demás idiomas no existían ningún tipo de idioma secular. Ahora, lo que nosotros sabemos hasta aquí es que el hacer guerra contra los santos es perseguir a todos aquellos que querían obedecer a Dios a través de ¿qué? De la palabra escrita, por lo que sus conciencias decían y no por la tradición. Esto fue tremendo. De hecho, el cambio de la santidad, ¿de qué? De la ley, es decir, de la santidad del sábado al domingo, no sucedió ese cambio inmediatamente, como hoy se da, sino que fue más o menos en un lapso de 2 o 3 siglos, donde paulatinamente se le fueron dando la santidad del sábado al primer día de la semana, que era realmente el día del sol. El domingo es el primer día de la semana y todavía en inglés mantiene su significado al decirse en inglés o llamarse el primer día de la semana Sunday, ya que el sábado es el 7º día de la semana. El Sunday es el día ¿de qué? Del sol. Como en el caso del mitraísmo, el dios sol era precisamente Mitra en este caso. Ahora, yo quiero mostrarles lo que hizo esta iglesia, la iglesia popular, frente a la ley de Dios. Y tenemos acá una comparación para que vean cómo hizo el cambio de los tiempos y la ley, es decir, de la ley divina. Aquí tenemos el cambio mostrando los mandamientos que la Biblia presenta con comparativo en paralelo con ¿qué?
con el Catecismo Católico de 1992, pero pueden mirar cualquier catecismo hacia atrás y van a encontrar exactamente lo mismo. Aquí lo estamos haciendo con el de 1992. Aquí encontramos que el primer mandamiento, según la Biblia, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mientras que en el catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. En esencia es la misma cosa, por lo tanto es válido. Pero aunque creo que no debía haberle cambiado ningún término, debía haber sido totalmente similar a los términos bíblicos. En el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni escultura, con el propósito de ¿qué? De adorarlas. Pues resulta que este mandamiento está totalmente eliminado en el Catecismo Católico. Por eso ustedes encuentran que este mandamiento brilla por su ausencia. ¿En qué sentido? Lo que está mostrando es que las iglesias, la iglesia popular, está atestada ¿de qué? De imágenes, de santos, de Dios, porque la Escritura dice en el mandamiento: nada, no te harás imagen de nada lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ¿ok? Para inclinarte y adorarlas. Pero en las iglesias populares, obviamente, esto está lleno ¿de qué? De imágenes. Por eso ellos, para no condenarse, ¿qué hicieron? Lo eliminaron literalmente. Ahora, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, que para ellos es realmente el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu nombre en vano. Claro, al eliminar el segundo, el tercero pasa a ser segundo. Ahora dice el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo, o la palabra aquí realmente es Shabbat, que realmente es un verbo y un sustantivo, ya que Shabbat significa tanto reposar como es el nombre del séptimo día de la semana. De hecho, en la Biblia, el único día que tiene nombre propio es el séptimo día de la semana, sábado. Mientras que todos los demás días, bíblicamente hablando, Dios hablaba del primer día, del segundo día. Ustedes pueden ver eso en Génesis 1, cuando Dios estaba en la creación. Y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el sexto día, pero en el último le pone ¿cómo? Le llamó Dios ¿cómo? Sábado, es decir, reposo. Es decir, que debía ser el día de descanso semanal. Ahora, también encontramos nosotros que la Escritura presenta que el sábado es el cuarto mandamiento, según Éxodo capítulo 20. Todos estos mandamientos se encuentran en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17. Y dice acá: ellos en cambio dijeron: no, santificar las fiestas, ya no santificar el sábado, séptimo día de la semana, sino santificar ¿qué? Las fiestas. ¿Cuáles fiestas? La que ellos pongan. Y quiero decirle que de esto podría tener todo un tema de una hora, pero lo que sí, pero pues obviamente no tengo el tiempo tampoco para eso, pero sí puedo decir que cuáles fiestas, las que ellos decidieran. En este caso, ¿qué? El domingo. ¿Por qué guardar el domingo? Bueno, porque el domingo fue el día que Jesús resucitó. Esa fue la justificación que encontraron los cristianos del tiempo de Constantino, para poder igualarlo ¿con qué? Con el día de Mitra, con el día del dios Mitra, que era también el primer día de la semana. Ellos buscaron las características o algo común para poder guardar el mismo día y hacer la transición ¿de qué? Del sábado al domingo. Por ejemplo, ustedes ven que en el judaísmo no hay divinidades ¿qué? Femeninas, ¿ok? Mientras que en el mitraísmo y en las religiones paganas que había sí. Así que todo esto tiene que ver con ese tipo de mezcla o de sincretismo. Ahora, continuamos diciendo, honra, ¿y cuáles fiestas? Todas las fiestas que se han inventado, que el Jueves Santo, que el Viernes Santo. ¿Quién dijo que esos días eran santos? El Señor nos dijo eso en su palabra. El único día santo, según lo que la Escritura presenta, es que el día sábado. Veamos, por ejemplo, una muestra de ello. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 13, la Escritura dice: si retrajeres del día de sábado o de reposo tu pie de hacer tu voluntad, ¿en dónde? En mi día santo. ¿Cuál es el único día que Dios llama santo? El sábado. ¿Quién es el único que puede llamar algo santo? Aquel que es santo. ¿Y es el santo de qué? De Israel. Es decir, Dios. Solo Dios, en Isaías 58:13, llama santo al día sábado.
Y solo Dios, que es el único santo, es el único que puede decir que un día es santo o no. Por ejemplo, Dios llamó al templo que levantó Moisés en el desierto, le puso lugar santo y lugar santísimo. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios le dijo a Moisés en el desierto frente a la zarza, quítate el calzado de los pies. ¿Por qué? Porque la tierra que estás tocando es ¿qué? Santa. ¿Pero por qué era santa? Porque el santo de Israel se encontraba allí. ¿Por qué el santuario era santo? Porque el santo de Israel se encontraba en el santuario. Su presencia se manifestaba como lo vimos la semana pasada. ¿Por qué el día sábado es santo? Porque cada 8 días el Señor, el santo de Israel, está presente en cada iglesia que guarda el día sábado. Amén. Gracias por ese amén, hermanos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Sé que voy muy rápido, pero es demasiada información, ¿no les parece? Ahora, y tengo que darla para que ustedes vean que esto no es arbitrario. Notemos lo que sigue diciendo. Ahora, ya vimos entonces el asunto de las fiestas. Ahora, honrar a padre y madre. Ahora, el cuarto mandamiento queda entonces reemplazado por santificar las fiestas. ¿Cuál es? La que la tradición popular decida. Ahora, honra a tu padre y tu madre es el quinto. Pues aquí pasa a ser el cuarto, honra a tu padre y tu madre. No matarás el sexto, pasa a ser el quinto de ellos, no matarás. No cometerás adulterio, pasa a ser el sexto de ellos, pero es el séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás, para ellos es el séptimo, no robarás. Noveno, no mentirás. Ellos le ponen, no levantarás falso testimonio ni mentir, es equivalente. Pero entonces, ¿cómo hacen con este hueco que tienen acá? El que eliminaron, sencillo. Cogen el último mandamiento, que es no codiciar la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo, y lo dividen en 2. Al decir, no desearás la mujer de tu prójimo, pero desear y codiciar es lo mismo. Y el mandamiento completo es no codiciar. ¿Qué cosa? Ni la mujer de tu prójimo, ni sus bienes. Pero ellos cogen y dividen ese en 2. No codiciar o desear la mujer del prójimo, y aparte de eso, no codiciar los bienes ajenos. Pero en esencia esto es el mismo mandamiento 10º en la Biblia. Y de esa manera completan los ¿qué? Los 10. ¿Qué les parece? ¿Pretendió esta iglesia hacer un cambio en la ley? Claro que sí. Es el único movimiento político religioso que trató de hacer ese cambio. Pero Dios no lo ha permitido y tiene un pueblo sobre la tierra que todavía está tratando de que mantener lo que es la observancia del día sábado. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que quiera decirle al Señor, Señor, después de ver toda esta información bíblica e histórica, queremos, Señor, que nos ayudes a guardar tu día santo y a pertenecer a tu pueblo? Levantando su mano. ¿Qué tal poniéndose en pie? ¿Queremos ponernos en pie para decirle al Señor eso en oración? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo de tal manera que podamos pedirle al Señor, aún faltando demasiada información de todo lo que hemos dicho. Y mañana, con la ayuda de Dios, la idea, mañana no, el día viernes, poder mostrar más información. ¿Ustedes quieren que veamos más información de esto? Amén. Ok, entonces la idea es el día viernes poder continuar mostrando más evidencia de lo que hemos dicho hasta ahora. Ok, mucho más. Pero sobre todo necesitamos en este momento orarle a Dios para que el Señor sea dándonos de su poder y afianzándonos que toda la información que hemos estado recibiendo no sea en vano. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Jesús tiene una parábola muy interesante que es la parábola del sembrador. Para mí es una parábola muy profunda. En esta parábola Jesús presenta que la semilla del sembrador equivale a la palabra de Dios. Y el terreno equivale a la mente donde esa palabra que cae. Es decir, donde esa semilla cae. ¿Hoy creen que hemos esparcido la palabra o no? Amén. Sí, en muchas personas ha caído hoy que tanto aquí en el recinto como también a través de la internet la palabra de Dios. Pero el Señor dice que hay mucha cantidad de terrenos, hay diferente cantidad de terrenos donde esa palabra cae.
saben que quiero hacer referencia a un terreno en particular, y es el terreno entre las piedras, donde vienen los pájaros y se comen la semilla que cae entre el camino y las piedras, de tal manera que se llevan la semilla. ¿De qué? De ese terreno. Pues saben que cuando el Señor explica quién representa las aves, en ese momento las aves son una representación de Satanás. Y dice que viene Satanás y quita la palabra o la semilla de la mente de la gente. ¿Ustedes quieren eso? ¿Quieren que el enemigo quite de nosotros la palabra del Señor? No. Por eso necesitamos orar y necesitamos también entregar nuestras vidas al Señor para que podamos ser resguardados por Él a través de sus ángeles y de su Santo Espíritu. Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Que guarde